Sale, entonces les decía, aquí hay que tener cuidado, por favor, lo que les comentaba. Cuando nosotros colocamos anestésico con vasoconstrictor, hay que tener el cuidado y la precaución de no sobredosificar, ¿no? No poner de más. Por eso les decía, siempre verifica los tres puntos. Revisa la técnica, la calidad del tejido y el estado emocional del paciente para evitar que pueda generar alguna sobredosificación del anestésico como vasoconstrictor, porque dice aquí, alguna parte del vasoconstrictor se puede absorber por vía general en ocasiones y a un grado suficiente para poder producir reacciones adversas. ¿Cuáles son? Pues lo que les decía, ¿no? Una mala cicatrización, si disminuye definitivamente así no se puede. Me quedo a la mitad, dicen acá. Vamos a ver. Pues ya de una vez, sí, yo ahorita, último intento. Y no, el destino no sabe que estamos atados. Sí, yo creo. Entonces, vamos a ver. A ver, es el último intento. Si no, ya dejamos de estresarnos. Les decía, el hecho de que haya un exceso de vasoconstrictor en los tejidos puede condicionar reacciones adversas. Una de ellas, la mala cicatrización. ¿Por qué? Porque genera y favorece al haber disminución del flujo capilar, que no haya, acuérdate que para que haya una buena cicatrización debe haber un buen aporte de plaquetas y sustancias vasoactivas y sustancias de generación de tejidos. Y entonces a lo mejor tú se va el paciente todo chido, y te hablan, sigues sangrando, o una cicatrización anormal, un alveolo seco, etc, etc. Entonces, es las precauciones que hay que tener. Luego, evidentemente, puede generar lo otro. Hay veces que se hace un efecto rebote. Primero, se cierra bastante fuertemente los pequeños capilares, y después, si que pasa el efecto del vasoconstrictor, ¡pum!, se abren, ¿no? Como con puertas de la presa. Y entonces hay un gran afluente de circulación en el punto donde estaba haciendo efecto el vasoconstrictor, y ahora el tejido se inflama, hay un edema, inflamación local, ¿no? Que puede ser incluso bastante significativa, ¿no? Puede haber incluso casos más graves. Literal, hay una vasoconstricción completamente sostenida y con oclusión completa de las arteriolas o los capilares locales, que deja de haber flujo sanguíneo y el tejido empieza a morirse. Hay necrosis. Hipoxia, disminución del flujo sanguíneo, disminución del oxígeno en los tejidos, y lo que nos puede generar una lesión tisular, es decir, que el paciente pueda tener secuelas de parestesias, hipoestesias o disminución de la función del tejido en esa región en particular donde fue afectada por el vasoconstrictor, ¿no? Entonces, seamos prudentes, ¿no? Les decía, siempre que traten, que estén anestesiando, valorar estos tres parámetros si es que no hace efecto el vaso. El vasoconstrictor es un medicamento muy bueno, nos ayuda, y verán cuando lo vemos en los casos particulares, facilita el trabajo, con menos dosis incluso. Entonces, sean precavidos, sean conscientes de esta situación y no generar una sobre este, exposición a los pacientes. Ahora, hay tejidos que de por sí tienen una mala circulación o una pobre circulación, ¿sale? Entonces, el uso de vasoconstrictores en algunas regiones corporales está contraindicado de manera absoluta, completamente, ¿sale? ¿Por qué dice acá? Porque no hay una circulación colateral, hay una circulación colateral limitada, que fácilmente puede generar hipoxia, necrosis, gangrena, y entonces no lo vamos a utilizar. Sí podemos anestesiar, sí, pero sin vasoconstrictor. ¿En qué regiones? Las orejas, los dedos y la punta de la nariz. Entonces, si en algún momento se van a hacer alguna perforación en su orejita, en su nariz, o necesitan quitarles una uña enterrada, deben de colocarle anestésico sin vasoconstrictor, que es algo que deben de tener muy en cuenta.
sobre todo en los, o sea, digo, si van con un médico a hacer algún procedimiento, como la extracción de una uña enterrada, más que evidente que pues, él va a saber cómo se debe de utilizar este anestésico y la región, pero si van a este, alguna situación con esos estudios donde hacen este tipo de intervenciones estéticas, ¿no? O de modificaciones del cuerpo, algo así, y es en la oreja, en la punta de la nariz o en los dedos, anestésico sin vasoconstrictor. Con el vasoconstrictor lo puede generar necrosis. Imagínate que se quede mocho por un piercing. Exactamente, imagínate. Vamos a hablar un poquito ya rápidamente de la hipersensibilidad. Obvio, aunque los anestésicos locales se quedan de manera local, valga la redundancia, puede haber reacciones de hipersensibilidad porque a fin de cuentas son sustancias químicas con las que está en contacto en nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, les decía, se dan casos muy raros, o sea, prácticamente es uno de cada 1000 procesos de anestésico o procedimientos anestésicos los que puede generar una reacción de hipersensibilidad. Pero como dice mi maestro, mientras haya la posibilidad, hay que estar atentos ante esta situación. Normalmente, las causas, lo que puede generar mayor cantidad de reacciones alérgicas son pacientes que puedan padecer dermatitis alérgica o crisis asmáticas. Si se dan cuenta, bueno, estos pacientes con antecedentes de hiperreactividad por procesos de sistema inmunológico, lo vimos incluso con los AINES o con los antibióticos, pacientes que de per se tienen alguna situación de hiperreactividad inmunológica son más probables que puedan generar una reacción de hipersensibilidad, en este caso también a los anestésicos. Entonces, repito, aquí la importancia de tener una muy buena historia clínica para poder anteceder a esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Tu paciente es asmático, pues de modo que no le trabajes con anestésico, ¿no? Lo que tienes que hacer es prever esta situación. ¿Y cómo? Bueno, favorecer que el paciente lleve su medicamento y tenerlos, ya cuando hablemos, por ejemplo, de las reacciones de hipersensibilidad y cómo tratarlas, pues que tengan los medicamentos necesarios para poder contrarrestar estas reacciones de hipersensibilidad si es que pudieran presentarse, ¿no? Obviamente, te digo, un paciente con asma o con antecedentes de alteraciones de hipersensibilidad inmunológica, no quiere decir que por sí solo o de cajón o por default vaya a presentar ese tipo de reacciones, pero es más probable, hay que estar al pendiente. Acá dice, importante discernir entre efectos tóxicos y efectos del vasoconstrictor, ¿sale? Pero normalmente lo más común es que sea tiene que ver con la cantidad, ¿sale? Muy difícilmente con una cantidad mínima necesaria para anestesiar al paciente, difícilmente te va a dar una reacción de hipersensibilidad o de alergia. La mayor de las veces tiene que ver que a mayor cantidad de anestésico que tú colocas, más la probabilidad de hipersensibilidad. Entonces, si ya le pusiste 3, 4, 5 cartuchos al paciente, el riesgo es más alto. Y en cualquier paciente, más aún si el paciente es con algún riesgo, ¿no? Es asmático, o le va a la América, o algo así, ¿no? Son más frecuentes las reacciones de hipersensibilidad con los anestésicos del grupo éster. Afortunadamente, ustedes van a utilizar prácticamente, el único que van a utilizar de la familia éster es la benzocaína y es tópica, o sea, superficial. Entonces, el grupo amida es un tanto más benéfico, es más, menos probable, ¿no? Pero no quiere decir que no lo genere. Y, ojo, puede haber hipersensibilidad cruzada a grupo. Sobre todo aquí, esto es importante, por ejemplo, ¿dónde está mi anotación? Recordemos que los anestésicos del grupo éster se utilizan principalmente de manera intrahospitalaria. Entonces, aquí cuando ustedes hacen cuando hacen su historia clínica, hay que preguntarle al paciente si alguna vez ya fue anestesiado
pero no solo con el dentista, sino en alguna situación intrahospitalaria, ¿sale? ¿No? Porque igual pudo haber ido a que le hicieran un procedimiento menor, no lo durmieron, solamente hicieron un bloqueo, y incluso un bloqueo regional, ni siquiera un bloqueo corporal, de un segmento corporal, como son de las piernas para abajo, ¿no? Puede ser nada más un bloqueo de un brazo, de una pierna, etc. Y entonces, normalmente en el hospital sí pueden llegar a ocupar este tipo de anestésicos. Entonces hay que preguntar si no solo fue anestesiado de manera odontológica, estomatológica, sino también desde el punto de vista médico, ¿sale? ¿Por qué? Porque si reaccionó tuvo una reacción de hipersensibilidad con alguno de estos, puede haber una reacción cruzada con el grupo amida. Ahora, igual, volvemos, no es que no le vayamos a atender, no que te diga, ya me dio una reacción con este medicamento que me hicieron un proceso, me quitaron un lipoma en el hospital, ¿no? Ya no le podemos anestesiar. No, lo que tenemos es que prever nosotros, si es un proceso programado, que el paciente pueda desencadenar una reacción alérgica y entonces tener los elementos médicos y de intervención para poder contrarrestar en alguno de los casos. Entonces, acuérdense entonces, las hipersensibilidades a los anestésicos son raras, son más frecuentes en este grupo que en los AMIDA, pero más probablemente en pacientes con situaciones previas que ya lo predispongan, es decir, que tengan una hiperreactividad inmunológica, pero también depende de la cantidad de anestésico que coloquen, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, he estado haciendo mucho énfasis en que no se trata de colocar mucha cantidad de con los pacientes, ¿sale? Hay que evaluar la necesidad de sí o no colocar anestésico o sea, una mayor cantidad, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones complicadas que nos puedan pues, hacer correr y pasar un mal rato ahí en la atención estomatológica, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces el metabolismo de los anestésicos es prácticamente sencillo, ¿no? Prácticamente todo va a ser a través de nuestro hígado. Ya saben que el hígado es el chido en esta parte de la metabolización, ¿no? Dice que los del grupo éster son hidrolizados por una estereasa y los grupo amida son metabolizados por el citocromo P450 del hígado, ¿sale? Aquí, ojo, hay que tener cuidado, como todo medicamento que se utiliza, hay que tener sobre todo problema en los pacientes con algún tipo de daño hepático, ¿sale? Como cualquier fármaco, ¿sí? Al metabolizarse estos y para transformarlos, hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, ¿sale? Normalmente en los grados iniciales de afectación del hígado no pasa absolutamente nada, pero en pacientes que ya tengan una afectación un tanto más severa, sí necesitamos tener interconsulta con su médico internista, su médico tratante, para saber qué tipo de anestésico y en qué cantidad podemos brindarle para evitar un daño mayor a nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, aquí les decía, solamente tener en cuenta precauciones con nuestro hígado en pacientes de esta característica y tener claro y conciso que el hígado es el que genera la hidrólisis. Si son tipo éster, es una estereasa. Si son amida, son por el citocromo P450 del hígado. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón, o por qué se da la toxicidad sistémica? La principal causa de toxicidad sistémica por un anestésico va a ser por concentraciones plasmáticas elevadas. ¿Sale? Y entonces, aquí hay la de dos. Uno, o pusiste demasiado anestésico, una gran cantidad de anestésico, y entonces
pasa directa, se transfundió a través de un vaso hacia la circulación general, o 2, pinchaste directamente una arteria o una vena y colocaste el anestésico en circulación. Entonces, cuando a ustedes les toque sus clases de anestesia, van a saber que dentro de las técnicas hay que, cuando ustedes introducen su aguja, hay que hacer un retroceso negativo, es decir, jalar el émbolo hacia afuera, hacia ustedes, para tratar de ver que no estén pinchando una arteria o una vena. Si pinchasen una arteria, como la arteria tiene tanta presión, mayor la presión de la arteria que la presión que tiene su cartucho, automáticamente entra un chisguete de sangre a su cartucho. Rápidamente se puede apreciar eso. Entonces lo tienes que retirar y ya modificar y cambiar tu cartucho y modificar tu sitio de inyección. Pero en el caso de las venas, el flujo de la sangre de las venas es muchísimo más bajo con respecto a la presión de nuestro cartucho. Entonces, si tú picas una vena y no haces el retroceso negativo, no vas a saber si realmente estás en una vena o no. O sea, entonces, si tú pinchas y jalas el émbolo y estás en una vena, va a entrar sangre a tu cartucho. Entonces, es importante que una de las reglas principales para evitar toxicidad sistémica por anestésico es evitar la sobreadministración y durante la técnica de anestesia favorecer este retroceso negativo para evitar que podamos colocar directamente el anestésico en la circulación y entonces el paciente empieza a ponerse malito. ¿Sale? Lo que decía, por inyección intravascular accidental o por absorción sistémica exagerada, por dosis inyectada, por la cantidad que le vas a colocar, o por la vascularidad del sitio de inyección, ¿sale? Entonces, tenemos que tener mucha precaución en este sentido. Acuérdate, no se trata de tener miedo, se trata de hacer una metodología, hacer una situación bien marcada, bien adecuada, para evitar en la mayor de la probabilidad este tipo de situaciones complicadas, ¿no? Entonces te digo aquí, hay que hacer el retroceso negativo para evitar que no pinchemos arteria o vena y no inyectar una cantidad exagerada. Y esto si no lo podemos evitar, ¿no? Si en este caso, nuestra mucosa bucal es un área altamente vascularizada, entonces tenemos muchas arteritas por donde cual el anestésico puede ser absorbido, ¿sale? Pero lo que sí está en nuestras manos es esta parte y esta parte. Esto sí lo pueden ustedes estar dentro de de sus posibilidades de poderlo manejar de manera adecuada. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, doc. ¿Vale? Bueno. Y aquí el último que les comentaba, acuérdate que el vasoconstrictor es un mecanismo de protección, ¿vale? No solo nos ayuda a aumentar la combinación de anestésico con vasoconstrictor, no solo nos ayuda a aumentar el tiempo de efectividad del anestésico, sino que también nos ayuda a evitar una absorción mayor del anestésico a circulación general. Entonces es un factor protector. Pero, por ejemplo, en pacientes donde no podemos utilizar el vasoconstrictor como un mecanismo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, hipertensos mal controlados, en embarazadas o en americanistas, ¿no? Entonces, pues si nosotros colocamos una mayor cantidad de anestésico en este tipo de pacientes, corremos el riesgo de que una absorción sea mayor hacia el torrente circulatorio local del tejido que estamos infiltrando. Entonces, hay que tener esa precaución. Ahora, síntomas de toxicidad, ¿no? Hay que identificar qué le pasa al paciente. Aquí, ojo, muy diferente es una toxicidad a una reacción de alergia. Cuando vemos más adelante la hipersensibilidad, tiene unas características muy significativas en cuanto a una sintomatología clínica muy específica. La toxicidad ya son situaciones un tanto también riesgosas, pero que atacan de manera diferente clínicamente al paciente. Y entonces, primero, la toxicidad va a atacar al sistema nervioso central. Eso es un hecho.
Entonces, estos anestésicos, cuando llegan a torrente circulatorio en grandes cantidades, afectan al sistema nervioso central. Entonces, el paciente puede ir desde lo más sencillo, como es la inquietud, el vértigo, acúfenos, que son sonidos en el oído, vértigo, lo que es mareo, puede llegar a las convulsiones, en un paro respiratorio, y lo más complicado, pues que entregue el equipo. ¿Sale? Ahora, ¿por qué sucede esto? La mayoría de los anestésicos, sobre todo los del grupo amida, cuando están en sangre, cuando los llegan a la sangre, forman un grupo llamado metilo, un grupo químico llamado metilo. Este grupo o metabolito metilo es tiene una alta afinidad polar. ¿Qué quiere decir? Que con cualquier cosa se puede andar pegostreando o haciendo enlaces. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la proteína que nos más abundante en los glóbulos rojos? En los eritrocitos. ¿Cuál es la proteína que tienen los glóbulos rojos? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la proteína que tienen los glóbulos rojos? Que les da ese color rojito. La hemoglobina, efectivamente. Entonces, la hemoglobina es una proteína que tiene también una alta afinidad polar, de acuerdo a la concentración de sustancias. Quiere decir, literal, la hemoglobina puede conjugarse con muchas situaciones. Lo más frecuente o lo más común es que se conjugue con oxígeno y con CO2. ¿Sale? Y que cuando se hace el intercambio gaseoso, rápidamente la hemoglobina en los alvéolos aumenta la concentración de oxígeno, entonces rápidamente así como que agarra, ¡fum!, se desprende del CO2 y hace afinidad por el oxígeno. Entonces la hemoglobina se va a juntar con donde haya mayor concentración de algo, ¿no? Incluso la hemoglobina puede conjugarse con la glucosa. Si alguno de ustedes tiene algún familiar diabético, uno de los estudios que les mandan de control es la hemoglobina glucosilada. Y esto se da porque al haber un aumento de concentración de glucosa en sangre, la glucosa no solo va transportándose de manera libre, sino que puede adherirse o unirse a la hemoglobina. Entonces hay hemoglobina con glucosa. Y esto puede darnos un parámetro de qué tanta elevación de la glucosa tiene en sangre un paciente a lo largo de varios meses. Ahora, ¿esto por qué? La explicación del por qué. Cuando nosotros colocamos, vuelvo a repetir, un anestésico en sangre, rápidamente se metaboliza. Y si hay mucha cantidad de este anestésico, se genera este metabolito metilo, que tiene afinidad polar y se va a unir ¿a qué? A la hemoglobina. Entonces forma algo que se llama metahemoglobina. Entonces, al tener nosotros una cantidad elevada de metahemoglobina, ¿qué deja de transportar la hemoglobina? Pues deja de haber transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno baja de manera sustancial. Y entonces, al haber una disminución de la perfusión de oxígeno circulante, el paciente empieza a tener sintomatología nerviosa, ¿sale? ¿Cómo lo es? Primero, el sistema nervioso central y empieza, dependiendo la cantidad de esa methemoglobina que esté ocupándose, genera desde inquietud hasta la muerte. Y va pasando desde el vértigo, acúfenos, convulsiones o apnea. No necesariamente en una escala. Puede empezar con inquietud y luego pasar a convulsiones, apnea y con el riesgo de muerte. Entonces,
Lo que nosotros tenemos que entender en un inicio, que la toxicidad de los anestésicos tiene que ver con esto, lo que les estoy comentando acá. Entonces, específicamente se genera esto, disminución de la perfusión de oxígeno en sangre periférica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para revertir la oxigenación baja en un paciente? Porque la hemoglobina está llena o en contacto con el metilo de los anestésicos. ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? O ya se les ocurrió nada y ya el paciente ya se murió. ¿Qué es lo que tiene bajo el paciente? O disminuido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para revertir esta situación? ¿Qué es lo que tienes que pedirme de mi paciente? Sale, Isis. Y también tú, porque te vas al botellón. Si el paciente empieza a tener, que se arrepiente de todo, si el paciente empieza a tener esta sintomatología neurológica, ¿qué es lo que le está bajando? Concentración de oxígeno por alteración de la hemoglobina. ¿Qué necesitamos darle al paciente? Oxígeno. Efectivamente, oxígeno. Si tú le colocas al paciente concentraciones elevadas de oxígeno por mascarilla o por puntas nasales, es decir, una suplementación de oxígeno con un tanquecito, sobre todo, lo que vas a aumentar es una cantidad de oxígeno mayor del atmosférico y entonces el oxígeno que le estás metiendo en mayor concentración va a llegar acuérdate que la hemoglobina es facilota, se va con quien tenga mayor concentración. Y entonces, al aumentar tú la concentración de oxígeno por suplementación, generas que la hemoglobina deje al grupo metilo y deje de haber methemoglobinemia y ahora sí empieza a transportar otra vez una cantidad adecuada de oxígeno y haga su función. Entonces, algo importante que esto es lo más importante que deben ustedes conocer. Esta toxicidad es transitoria porque tenemos que desplazar el metabolito tóxico en lo que se está eliminando de nuestro cuerpo, que deje de unirse a la hemoglobina y no la deje hacer su función. ¿Sale? Y es algo muy sencillo. Entonces el paciente tú le acabas de poner anestésico y empieza a tener sintomatología neurológica, eso implica una toxicidad del anestésico. Y acuérdate, la toxicidad neurológica puede ir desde la inquietud hasta las convulsiones. Mientras el paciente esté respirando, porque si entra en apnea, pues ya vas a tener que dar el soporte vital básico. Y eso lo vamos a tocar cuando hablemos de situaciones de urgencia. Pero mientras el paciente esté respirando, tenga inquietud, acúfenos o vértigo o empiece a convulsionar, y tú determines que es por hipersensibilidad o reacción tóxica del anestésico, tú sabes que lo que está sucediendo es una alta cantidad de methemoglobinemia. Lo que vas a hacer es dar suplementación de oxígeno a por lo menos 4 o 6 litros por minuto, y eso por concentración en sangre, el oxígeno llega y le dice al grupo metilo, sáquese al charco, la hemoglobina se separa del grupo metilo y se concentra otra vez en el oxígeno y esto empieza a revertir. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? No, doc. Vale, bueno. Entonces espero que haya quedado claro y si no, pues bueno, ahí después se arrepentirán en sus consultorios. Sale, bueno.